Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy lunes 8 de febrero comenzamos una nueva semana con mejores expectativas, con algo de optimismo, con una inyección de entusiasmo, al menos porque el día de ayer, 7:45, llegó el primer embarque, el primer lote de vacunas del laboratorio chino Sinopharm. 300.000 dosis, señores, 300.000 dosis que van a servir para vacunar a 150.000 personas, sobre todo a aquellos trabajadores que están exponiendo su vida, que están en la primera línea, no solo médicos, enfermeras, personal médico, que está en áreas o en unidades de cuidados intensivos, que está viendo directamente el tema COVID. Claro, esto es el hito, este es el hito del inicio del fin de la pandemia, pero todavía no podemos saber cuánto puede tardar ese recorrido, cuánto va a tardar, cuán largo va a ser ese camino. Eso va a depender, en principio, de que vayan llegando los siguientes lotes, no solo de Sinopharm, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, Oxford, de los distintos laboratorios con los que el Perú está firmando, ya firmó convenios y contratos, pero también de cómo vayamos con todo el proceso de vacunación. Vamos a analizar este tema y otros, evidentemente. Quiero presentar a mis dos invitados de la noche, un debate electoral con los dos candidatos al Congreso de la República, dos médicos además. El doctor Ernesto Bustamante, él es candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular con el número 3, y el doctor Carlos Glave, candidato al Congreso por Juntos por el Perú con el número 27. Muy buenas noches para ambos. Y en principio, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Empecemos con el tema de las vacunas. Me gustaría, he escuchado, he leído algunas reacciones de los candidatos a la presidencia de la República, pero siempre es bueno escuchar a los médicos también. ¿Cómo toman esta llegada, este primer lote? ¿Con entusiasmo? ¿Cuál es el análisis que se hace, doctor Bustamante? A ver, evidentemente es motivo de mucha alegría el saber que finalmente empiezan a llegar las vacunas al Perú. Claro, uno podría decir, pero están llegando poquitas, no es lo que hubiéramos querido, pero ya pues, se rompió el hielo y están llegando las vacunas. Y eso hay que aplaudir, eso hay que felicitar, está muy bien. Lo que queremos ahora es que haya un flujo constante de vacunas, cada vez en cantidades mayores, y especialmente que haya diversidad de vacunas. Es muy importante que no tengamos solo una marca, solo un proveedor, porque tenemos que prepararnos para la posibilidad de que tengamos que hacer cambios de timón a lo largo del camino por la aparición de las variantes y la resistencia que éstas puedan ofrecer a la generación de inmunidad por las vacunas. Ahora, para continuar, en un eventual gobierno de Fuerza Popular, doctor Bustamante, ¿cuál sería la estrategia de vacunación? Porque es clarísimo que todo este proceso no va a acabar en julio de este año. Probablemente, según escuchaba algunos médicos, esto se puede extender al menos hasta el 2022. O más. Todo va a depender de cómo se comporten las variantes y la resistencia a las variantes. La acción por tomarse debe ser la misma, básicamente, que la que haría cualquier equipo de gobierno, y es vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de gente. Lo que pasa es que hay que establecer prioridades. Primero está pues aquellos que están en la primera línea de combate, luego siguen los vulnerables y después la población en general. Y ojalá hacia fines de año ya tengamos estudios en fase 3 que permita que se valide la utilización de esta vacuna en niños, de manera que tengamos vacunación universal. Solo con vacunación universal y en todo el planeta es que podremos realmente aspirar a, no sé si eliminar, pero por lo menos controlar bastante este coronavirus. Claro que sí. Doctor Glave, en la misma línea, ¿no? ¿Es clara la ruta de acción en los próximos meses en un eventual gobierno de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú? ¿Es claro ya lo que se tiene que hacer en el proceso de vacunación? Sí, mire, en primer lugar, o sea, definitivamente es una muy buena noticia. Creo que todos debemos de estar muy alegres de que haya llegado el primer lote de vacunas. Hay que persistir en la negociación.
hay que ver la agilización de todo lo ya comprometido. Hay un problema en la negociación esto de las vacunas a nivel mundial. Vemos que incluso en Europa hay problemas con Pfizer, problemas con la suministración de las vacunas. Pero es fundamental que con la llegada de las vacunas hagamos una estrategia. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha tenido algunos errores que está corrigiendo, por ejemplo, en la priorización. En la segunda fase, que era para las personas mayores y para las personas vulnerables, habían sacado, no habían incluido a los VIH y a algunos pacientes con cáncer, a los pacientes con cáncer. Eso ha sido corregido, es necesario que se corrija, eso es importante. O sea, establecer bien las prioridades. Por otro lado, también parte, además de la contención, es fundamental el fortalecimiento del primer nivel de atención. Y la vacunación justamente está en eso. Justamente escuchábamos a Liliana La Rosa, la decana del Colegio de Enfermeras, en la mañana, en una emisora, creo que es en la misma en que estamos aquí ahora, en RPP, en donde decía de que recién habían llamado a las enfermeras. Entonces es importante eso. Al Colegio de Enfermeras todavía no lo llaman, bueno, pero ha sido un paso que incorporen, porque es fundamental que todos concertemos para, en primer lugar, poner el hombro, en segundo lugar, afirmar y fortalecer el primer nivel de atención, porque tenemos todavía que tener una atención para la contención de la diseminación rápida del virus. Y además también el asunto del oxígeno. En estos momentos tenemos un problema de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno. Y esto tenemos que corregirlo, tenemos que tener regulación del Estado, tenemos que tener todas las vías del acceso al oxígeno bien cubiertas para, el tiempo perdido, recuperarlo ahora con la acción de todos, ¿no? Vamos a ir al tema del oxígeno porque es un punto que merece una atención aparte, una respuesta incluso inmediata por lo que estamos viendo no solo en Lima, sino en diferentes regiones. Huánuco es un desastre en este momento en cuanto al oxígeno, pero yo quería terminar con el tema de las vacunas y preguntarles a ustedes como candidatos, en este caso al doctor Bustamante, ¿qué hacemos con aquellas personas que no quieren vacunarse? Me remito a una encuesta que hizo Ipsos hace algunas semanas donde señalaba que más del 40% de la población dice que no se va a vacunar. Y yo pongo un ejemplo que ayer nos comentaba un periodista de Israel. En Israel se han establecido estos pasaportes verdes que se les da a las personas que se han vacunado ya contra la COVID-19 y que permite pues acceder absolutamente a todos los servicios y a todos los lugares. Y aquellos que no tienen el pasaporte verde no pueden acceder a ciertos establecimientos y a ciertos servicios. ¿Qué se plantearía, doctor Bustamante, en un eventual gobierno de Fuerza Popular para aquellas personas que no quieran vacunarse? A ver, en primer lugar, la encuesta que se hizo por Ipsos se hizo hace varios meses o varias semanas y probablemente si se hace una hora también encontramos un número aparentemente alto de gente que dice yo no me vacuno. Pero yo quiero verlos cuando empiecen a ver a sus amigos, a sus parientes vacunados y que de pronto simplemente no tienen una prevalencia de enfermedad tan alta. Se van a poner en la cola y se van a vacunar. Es lo más probable. Ahora, siempre hay una pequeña cantidad de gente que quizá quiera rehusarse a vacunarse. La ventaja es que cuando se llegue a vacunar el 80 a 90% de las personas, ojo, no es 70% como en otras enfermedades, sino más por la alta transmisibilidad de ese virus. Se requiere un número mayor de gente vacunada en la población para alcanzar la llamada inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. En ese momento ya no importará quién no está vacunado, hasta que esa persona no vacunada tenga la mala suerte de pescar el virus. Ahora, hay que recordar también que la vacuna no es 100% eficaz. En consecuencia, si vacunamos a 20 millones de peruanos, habrá 1 millón de peruanos con la vacuna Pfizer que no están inmunizados a pesar de haber recibido la vacuna. Por eso es importante que se vacune a la mayor cantidad de gente posible. Yo me imagino, la vacunación debe ser voluntaria, no puede ser obligatoria, pero sí puede haber mecanismos como en exigir que en los centros de trabajo se pida, por ejemplo, certificado de vacunación, que para poder viajar fuera de Lima o fuera de ciertas provincias se requiera un certificado de vacunación. Y eso probablemente lo establezcan otros países también, con los llamados pasaportes de inmunidad o certificados de vacunación internacional, como hay para la fiebre amarilla en ciertos países.
Así que eso yo creo que se va a manejar. Con el tiempo, la gente se va a vacunar, va a cambiar de opinión, porque siempre hay un temor a lo desconocido. Eso es muy natural, muy humano. Pero la verdad es que la vacuna es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona respecto de una enfermedad infecciosa. Perfecto. En la misma línea, doctor Glave, Sí. ¿qué hacemos con aquellas personas que no quieran vacunarse? Y pongo un dato, una propuesta adicional. Todo servidor público, policía, profesor, médico, funcionario de cualquier ministerio o municipalidad, ¿debería estar obligado a vacunarse? Bien, el tema es que hay una ley recientemente que han sacado justamente de repente haciendo una concesión un poco a los sectores antivacunas, que quitó la obligatoriedad, que era voluntaria. La obligatoriedad de la vacuna no implica de que a uno lo van a agarrar y lo van a llevar con policía a vacunarlo, sino es la obligatoriedad del Estado a tener la vacunación. Eso hay que revisarlo en el aspecto legislativo y hay que ver qué mecanismos hay en el sentido justamente de lo que usted dice, Omar, de repente de la exigencia de los organismos públicos para que la persona esté vacunada, porque es un asunto de derechos también de los demás, no solamente del derecho de la libertad de alguien de decidir. Pero yo creo que básicamente es un asunto de comunicación. Es un asunto de comunicación y también de desterrar la utilización política que ha habido, ¿no? Y que hay. Me acuerdo que incluso cuando la vacuna de Sinopharm, que era una de las primeras posibilidades de obtenerse, justamente además por la investigación que se ha hecho acá en Cayetano Heredia y en San Marcos, yo participo como voluntario en la sede de Cayetano Heredia, me acuerdo que comenzaron a salir a decir que esa no es la vacuna más apropiada para el Perú, la de Pfizer es la ganadora. Y yo he escuchado a candidatos decir, la Pfizer es la vacuna ganadora. No, todas las vacunas tenemos que conseguirlas, todas las que se puedan conseguir. Hacer la negociación con Pfizer, continuar con la negociación también con AstraZeneca, COVAX Facility, que es la alianza internacional que tiene como el objetivo vacunar al 20% de la población. Verónica Mendoza ha escrito una carta para presentar sus buenos oficios para que los argentinos también nos puedan de repente ceder parte de la producción que van a tener en la alianza con la industria farmacéutica. Entonces, todas las medidas que se puedan tener para tener todas las vacunas, incluida también la Sputnik, son necesarias. Y ahí poder ver cómo podemos vacunar a lo largo de todo este año y en primeros meses del próximo al 80 al 90% de la población. Con nuestra capacidad de vacunación, que el doctor justamente debe saber, el Instituto Nacional de Salud, hay mucha experiencia en esto y ha habido un ejemplo de activa participación de nuestras enfermeras, del personal sanitario en la vacunación masiva. Entonces, eso es lo que hay que apuntar y obviamente, comunicación en salud es fundamental para que no vayan todas estas visiones, todas estas formas antivacunas, que hay de sectores interesados, pero obviamente también la población tiene que entender, se tiene que explicar, y con una explicación adecuada yo creo que vamos a tener el éxito necesario. Y justamente para darle la confianza a la población y entienda que vacunarse es importante y va a tener repercusiones pues más allá de su familia, sino para toda la sociedad, ¿qué les parece el gesto que el presidente de la República, Francisco Sagasti, sea el primer peruano en vacunarse? Doctor Bustamante. A ver, yo tengo una posición particular respecto al gesto del presidente Sagasti. Yo creo que su mejor gesto debería ser no vacunarse él, sino estar presente en la vacunación del primer trabajador de la salud. Y que este no sea un médico ni una enfermera, que sea un trabajador de limpieza o que sea un trabajador de primera línea, pero un técnico, un trabajador de limpieza, un vigilante, alguien que represente a aquellos que están dando su vida exponiéndose al virus. El presidente de la República definitivamente debe estar protegido. Yo no digo que él no se vacune, por supuesto que sí, debe vacunarse, pero el símbolo no debe ser él, debe ser que él está presente en la vacunación. En otros países ha ocurrido igual con mandatarios, no ha sido el rey o la reina o el presidente el que se vacuna primero, pero él está presente para observar cómo es que se hace la primera vacunación. ¿Cree que hay una utilización política? Claro, por supuesto es una utilización política. El disfraz de la utilización política es decir, no, yo con esto voy a darle confianza a la gente. No. La gente no va a tener confianza porque el presidente se ponga la vacuna. Porque si alguien tiene desconfianza van a decir, no, se ha puesto agua destilada, no se ha puesto la vacuna. O sea, siempre habrá gente que desconfíe.
el tema no es comunicar con símbolos que son huecos. Lo que necesitamos es comunicar con realidad. Evidentemente, si le ponen una vacuna al vigilante del Hospital 2 de Mayo, a ese señor no le van a poner agua destilada. Pues. Nadie va a pensar que eso ha ocurrido. Pero en cambio, con el presidente, hoy en día, en política, todo es esperable, ¿no? Entonces, a mí me gustaría verlo vacunado al señor presidente, pero no me parece que él deba ser el primer vacunado del Perú. Perfecto, doctor Glave, en la misma línea, ¿qué opina de este gesto de que el presidente Francisco Sagasti sea el primer vacunado? Entiendo incluso que el día de mañana está ya prevista esta vacunación. Bien, bueno, se ha constituido un comité de ética, me parece, en el Ministerio de Salud en relación a las vacunas, con personalidades importantes y libres de cualquier sospecha de favoritismo, ¿no? Bien, ¿sabe qué? Yo creo que independientemente de los gestos, lo más importante sería que haga una comunicación en salud, que desarrolle una comunicación más clara, sobre todo el asunto de los aspectos de la vacuna. Probablemente mejor hubiera sido, creo, esa es una opinión personal, que se hubiera vacunado cuando le correspondía vacunarse, ¿no? Del grupo el que se volvería a vacunar de acuerdo a las prioridades. Pero bueno, no creo que sea tan relevante, me parece. Perfecto. Ahora sí pasemos al otro tema que es urgente, que tiene que ver con el corto plazo, que es la evolución de la pandemia. Porque cuando hablamos del proceso de vacunación hablamos, insisto, de un proceso todavía de largo aliento y de varios meses. En tanto, lo que vemos en las calles es que la gente lamentablemente se está muriendo por falta de oxígeno en diferentes puntos del país. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular para atacar la pandemia en una coyuntura como la que estamos y donde entendemos que nuestro sistema sanitario lamentablemente se ha visto desbordado, como ha pasado también en otros países? Doctor Bustamante. Gracias, Omar. Fuerza Popular propone atacar la pandemia en sus dos extremos. Uno, cortando la transmisión mediante la identificación de quienes están infectados, la identificación temprana, y para esto se requiere hacer pruebas moleculares masivas en población no necesariamente con síntomas, una población al azar, simplemente uno entra, analiza y al que encuentra infectado lo separa del grupo para que no transmita. Eso es muy importante. Y el otro aspecto es lo que estamos viendo ahora, que estamos en la cresta de una ola. Hoy es la segunda ola, dentro de unos meses será la tercera ola. Y probablemente esa es la que ocurra cuando el siguiente gobierno esté a cargo del país. Y lo que tendremos que tener para entonces, porque no lo tenemos para ahora, es una provisión de oxígeno móvil. O sea, se debe poner plantas de oxígeno en todo centro hospitalario que se respete. Ha sido un error no aprovechar los meses anteriores en poner plantas de oxígeno en cada hospital. Lo que pasa es que ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo que podemos hacer, sí, de manera inmediata, es comprar, por ejemplo, concentradores de oxígeno, que son mini plantas, son del tamaño de un refrigerador, de un mini fridge, de un refrigerador pequeñito, y que lo que hacen es extraen oxígeno del aire. El aire tiene 21% oxígeno. Lo que hace este concentrador es, como su nombre lo indica, concentra el oxígeno del aire y lo convierte en oxígeno medicinal 97-98% en pureza. Y esto permitiría que estos mini refrigeradores, digamos, o mini concentradores, puedan ser despachados donde hagan falta. Uno puede comprar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 concentradores. ¿Sabe cuánto vale un concentrador? Vale $500. $500. Y ese es el precio que uno lo encuentra en Amazon o en eBay o en Alibaba. Evidentemente, si se compra al por mayor y directo de fabricantes, podemos conseguir mejores precios. Lo importante de tener mini plantas de oxígeno es que en el momento que en Huánuco falte oxígeno, agarramos un avión, lo llenamos de concentradores y lo mandamos para allá. No lo mandamos con tanques de oxígeno, porque al tanque se le acaban los 10 metros cúbicos y se acabó. No, el concentrador va a producir 1, 2, 3, 10, 100, 1000 metros cúbicos, lo que fuera necesario, sobre un tiempo. Entonces es como mandar una planta pequeña productora de oxígeno. Perfecto. Por supuesto, camas UCI y todo, pero en este momento lo importante, el medicamento que falta, es oxígeno. Eso es lo que necesitamos acometer.
Doctor Glave, en la misma línea, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia de Juntos por el Perú? Y también escucho al doctor Bustamante y he escuchado a otros médicos que van en la misma línea y uno se pregunta, ¿qué pasó todos estos meses? ¿Por qué hemos bajado la guardia, sobre todo en lo que refiere al oxígeno? Escuchaba a un ingeniero de la Universidad Católica que nos decía la semana pasada que ellos le habían mostrado los proyectos al Ministerio de Salud, al MINSA, para instalar pequeñas plantas que se podían instalar de manera muy sencilla, pero simplemente no han sido escuchados. ¿Qué ha pasado y qué se puede hacer? Bueno, definitivamente se han perdido 3 meses. Pero no solamente se han perdido 3 meses, se han perdido 20 o 30 años para tener el sistema de salud que tenemos y para tener la carencia total en la atención primaria de salud. Pero ese es un tema en todo caso de debate a largo plazo porque tenemos que cambiar ese sistema de salud. En lo inmediato, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno hay diferentes formas de obtenerlo. Por ejemplo, importación de plantas de oxígeno que se han hecho, incluso por la Iglesia Católica. Hace unos días la Iglesia Católica donó al Hospital Loaiza una planta de oxígeno importada que cuestan entre 700.000 soles y 1.000.000 de soles, 1.200.000 soles. También los concentradores que habla el señor Bustamante también es algo importante. De repente es un poco más caro y probablemente sea también una alternativa, también a considerar. Todas las alternativas son importantes y fundamentales. La producción de plantas de oxígeno, la UNI acaba de cerrar un contrato con el MINSA, pero probablemente un poco tardío, pero bueno, es importante también sumar. Y por otro lado, también existía una ley, una normativa del Ministerio de Salud que planteaba que el oxígeno solamente podía ser de uso medicinal por encima del 98%. Exacto, sí. Hubo un decreto de urgencia que se cambió porque eso permitía el monopolio de 2 industrias de oxígeno a nivel mundial, de 2 empresas, de Air Products y de Linde, la Linde alemana y la otra de Estados Unidos, que tenían el monopolio de la distribución de oxígeno tanto privados como públicos. Entonces eso definitivamente ha complicado. Y además, la falta de regulación del Estado. La falta de regulación del Estado que no es posible que durante la primera ola un balón de oxígeno haya llegado a costar 4 o 5.000 soles. Entonces, eso también tenemos que reformarlo, tenemos que reformularlo. Y por último, la reconversión de oxígeno industrial a oxígeno medicinal. Pluspetrol hizo esa experiencia en la Amazonía, daba 50 balones de oxígeno interdiario a la Amazonía, fue un aporte muy importante. Hay un estudio o una posición del Colegio de Ingenieros que eso es posible. Los de la Oroya parece que dijeron que no. Eso tiene que plantearse. La ley que recién han salido 11 meses después de empezar la pandemia, en que ratifica ese decreto de urgencia, también plantea que el Estado tiene la capacidad de regular y garantizar el oxígeno. Eso tiene que aplicarse, todavía no está normada y yo creo que definitivamente tiene que haber una colaboración de la industria, de la industria privada junto con el gobierno, una concertación, también evitar el monopolio, evitar la especulación y obviamente el acaparamiento. Entonces yo creo que todas esas son las medidas que se tienen que tomar asentando y fundamentalmente el primer nivel de atención, la atención primaria de la salud. Eso es algo fundamental. No puede ser que en cada una de las postas médicas, muchas de ellas desactivadas, no haya posibilidades de tener un auxilio de oxígeno a las personas que lo necesitan. No es posible que sean los médicos de la zona los que sean el primer contacto con el paciente. Tenemos que tener rastreadores, gente que busque la enfermedad, como dice Bustamante, me parece muy bien, aislamiento, monitoreo con el oxímetro y asistencia con el oxígeno que va a salvar muchas vidas, además de una fuerte campaña de vacunación masiva, ¿no? Perfecto. Ahora, también en ese contexto, ¿no? Primero, ¿esta cuarentena focalizada, doctor Bustamante, está funcionando? ¿Usted cree que vaya a funcionar en un eventual gobierno de Fuerza Popular? ¿También optarían por cuarentenas focalizadas o cambiarían la estrategia en ese sentido? Es que esta no es una cuarentena focalizada. Le llaman así, pero lo que tiene es una cuarentena dividida en 4 focos. Son 4 regiones: extremo, poco extremo, mediano, medianito. Nada más. Pero focalizado significa focos pequeños, ni siquiera distritales, barriales. Y para eso es que se hacen las pruebas moleculares masivas. No se hacen para confeccionar estadísticas o curvas bonitas que los economistas del Ministerio de Economía traten de interpretar como si fuesen una curva de inflación. No es así. Los fundamentos de una curva epidémica son diferentes. Y lo que ocurre aquí es que necesitamos
necesitamos... Por eso es que no se compró pues plantas de oxígeno. Quería volver a eso y por eso toco el Ministerio de Economía. Porque el señor Waldo Mendoza, el ministro de Economía, recién se dio cuenta que estábamos en una segunda ola hace 3 semanas. Y en noviembre le bajó el dedo a la compra de plantas de oxígeno, le bajó el dedo a la compra de vacunas Pfizer en noviembre y le bajó el dedo al pago de médicos que hasta ahora no están siendo contratados o recontratados y a quienes se les debía, no sé si ya se les canceló sueldos atrasados, pero se les debía 3 o 4 meses de sueldo. Pero bueno, el tema es que necesitamos focalizar en base a mini secciones de los distritos. La pregunta es, oye, pero ¿cómo sabemos qué parte del distrito vamos a cerrar o a focalizar en cuarentena? Y cuarentena de 5 días, 5 días por zona. Lo sabemos justamente con las pruebas moleculares. Ellas, a través de sus resultados, nos van a decir dónde está la concentración mayor de infectados y de contactos posibles infectados. Y cerramos esa zona, se le provee asistencia alimentaria, por supuesto, a las personas que no van a poder salir a trabajar, y eso se cierra. O sea, es una cuarentena focalizada y fluida, pero no focalizada en cuatro partes, focalizada seguramente en 50 partes. Y el foco de hoy no será el foco de la semana entrante. Cortito nada más. Cortito para darle el pase al doctor Glave. ¿Sería un error que el día miércoles se extienda esto que el Ejecutivo llama cuarentena focalizada? Es que no está haciendo nada. Esta cuarentena lo único que hace... La gente está en la calle en este momento. La gente está en la calle. Y no sabemos si la gente que está en la calle es la que tiene el virus y quizás la gente que está en sus casas, en sitios, en barrios seguros, no tiene el virus. O sea, estamos escondiendo a la gente que no tiene el virus y dejando que salga la gente que sí lo tiene. Perfecto. No tiene sentido esta cuarentena, está mal hecha. Doctor Glave, en la misma línea, ¿no? ¿Cree que esta cuarentena focalizada dé resultados en un eventual gobierno de Verónica Mendoza? ¿Se adoptaría otra estrategia? Mire, la estrategia definitiva para contener la diseminación del virus es la de la búsqueda de los casos, el rastreo de los contactos y el aislamiento de las personas. Para lo cual lo que hay que hacer es distanciar a la persona lo máximo posible. Esa es la política general. Ahora, ¿cómo lo aplicamos de acuerdo a cada una de las realidades? Definitivamente, el control de la pandemia es con medidas restrictivas de las actividades comerciales. Eso es definitivo. Pero para hacer eso, tenemos que tener apoyo social. Bonos que no se han dado más que en 2 oportunidades. También tenemos que tener apoyo a las ollas comunes, a los clubes de madres, a la gente que pueda asistir a las personas. Porque incluso, con o sin cuarentena, la persona que tiene que salir por el pan de cada día, va a salir, con o sin cuarentena. Entonces, en primer lugar hay que hacer un apoyo, un bono familiar, un bono social. Tiene que haber apoyo social, organización, concertación. Este gobierno no ha concertado con todos los actores políticos y particularmente con la comunidad. Además de fortalecer, vuelvo a repetir, los primeros niveles de atención, de todas maneras, para tener esos equipos de buscadores, esos equipos de rastreadores, esa posibilidad de tener centros de aislamiento temporal, dotar de oxígeno para tener centros de auxilio de oxígeno también temporal. Entonces, ha habido, por ejemplo, creo que 34 o 40 centros de retención temporal. Excelente, pero eso no es lo más importante. Yo creo que la gente, más que no quiera, que hay algunos que hay que sancionarlos, no puede o no sabe. Si no puede, apoyo social. Y si no sabe, información. Creo que por ahí tiene que ir la estrategia. No puede haber otra forma de tener. Ahora, la decisión de que si es cuarentena rígida, cuarentena focalizada, tiene que ser de acuerdo a los estudios y a los estudios epidemiológicos que se supone que tenemos los expertos para plantearla. Pero cualquier medida que se tome sin el apoyo social no va a poder ser cumplida a cabalidad. Solamente Canadá, Inglaterra, que al principio fue completamente laxa, pero que ahora sí es una cuarentena estricta, y Alemania han logrado parar la curva de la segunda vuelta. Entonces, de la segunda ola. Yo estoy pensando en la segunda vuelta, ¿no? Va a pasar una irónica. Disculpen. Bueno, entonces, los únicos 3 países, porque han hecho cuarentena rígida. Entonces, nosotros decir, cuarentena rígida no se va a cumplir, definitivamente, si es que no hay el apoyo social. Creo que eso es lo básico, ¿no? Ahora, un tema
una mirada un poco más de largo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con un problema estructural de nuestro sistema sanitario. ¿Creen que está demasiado desarticulado, está demasiado desintegrado? Me refiero a que existe salud, los hospitales del MINSA, el CIS, los hospitales de las Fuerzas Armadas, la policía. Habría que integrar el sistema sanitario y con eso, además, para ir cerrando, la propuesta que cada uno de ustedes tiene y por la cual quieren ser recordados y elegidos para ser parlamentarios. Doctor Bustamante. Es verdad, la pandemia permitió desnudar pues, las falencias del sistema de salud del Perú. Las primeras consecuencias que destacaron en la pandemia fue que el sistema de información, no solamente las instituciones, sino la información está fragmentada por instituciones y por niveles de gobierno. Y esto no permitió tener información inmediata sobre infectados, fallecidos, número de camas hospitalarias, UCI, ventiladores, en fin. Hay una inexistencia o no funcionamiento de instancias de articulación y de coordinación sectorial nacional, tanto en ámbitos regionales como locales también. Un Consejo Nacional de Salud sin funcionamiento, consejos regionales de salud que no funcionan o que sencillamente tienen autoridades regionales reacias a coordinar acciones con el nivel nacional. Por eso se requiere fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud. Se requiere perfeccionar el financiamiento. ¿Cómo? Mejorando la gestión del gasto fundamentalmente y haciendo, por ejemplo, que entidades como eSalud recauden lo que deben recaudar, modificándose aquellos decretos de urgencia que le recortan las contribuciones que el propio Estado le da. Perfecto. Eso me parece importante y también es fundamental separar las funciones de financiamiento y de prestación que tiene tanto eSalud como el MINSA. Perfecto, doctor Bustamante. Doctor Glave, por favor, la propuesta que usted quiere llevar al Parlamento. Bien, bueno, nosotros a la presidencia de la República con Verónica Mendoza queremos llevar la propuesta de que la salud es un derecho y no es una mercancía. Creemos que hay que hacer una reforma profunda de nuestro sistema de salud. Un sistema de salud con contenido social, que pueda cumplir con las necesidades de la gente, integrado, una rectoría, también viendo los recursos humanos y materiales, viendo el financiamiento principalmente por impuestos. No se puede cargar principalmente el gasto de bolsillo, el gasto a la gente, que es lo que se está haciendo ahora. Por otro lado, también basado principalmente en la atención primaria de salud, que es un concepto y hay que tener una decisión política. Desde el año 78 en Alma Ata, en donde además el coordinador general de esta Asamblea Mundial de la Salud fue un peruano, el doctor Tejada, se planteó que esa era la línea rectora para la atención de la salud. No puede haber un sistema de salud adecuado si no tenemos una atención primaria de salud sólida. Y eso significa atención a la persona, desde la persona y no a la enfermedad. Eso evitaría el 80 o el 85% de los problemas de salud en general. Perfecto. Entonces, eso es fundamentalmente. Y para el Congreso, obviamente, para legislar apoyando esto, para fiscalizar de que no exista especulación, acaparamiento, que no exista corrupción. Perfecto, en el sector salud. Y también, por otro lado, representar a los médicos que están muy maltratados, enfermeras y demás, y a los enfermos crónicos que están también abandonados justamente por la carencia de atención primaria de la salud. Perfecto, doctor Glave. Clarísima entonces las propuestas que usted quiere llevar al Congreso de la República y en un eventual gobierno de Verónica Mendoza. Muchas gracias para ambos por esta conversación, más que debate con dos médicos que conocen muy bien este tema. El doctor Ernesto Bustamante, candidato al Congreso por Fuerza Popular, con el número 3, que lleva a Keiko Fujimori como candidata a la presidencia. Él es biólogo molecular y exdirector del Instituto Nacional de Salud. Y el doctor Carlos Glave, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, con el número 27, que lleva a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia de la República. Él es médico internista y reumatólogo. Además, ha sido voluntario de los ensayos de la vacuna justamente de Sinopharm. Muchas gracias para ambos, doctores. Se nos acabó el tiempo de este bloque de debate. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para hablar de un tema también clave en todo este proceso de vacunación, la comunicación, ¿no? La comunicación, cómo hacemos que la gente entienda que vacunarse es importante. Venimos con eso.